Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Sociedad Argentina de Pediatría, a la filial San Juan y en especial a Mariana Maurin por la invitación a participar de esta jornada de lactancia y ambiente. Muy a mi pesar, no puedo estar de manera presente allá en San Juan compartiendo con ustedes como hubiera querido por razones de trabajo y razones de cuidados, pero no quería dejar de estar presente de alguna manera con algunas ideas como me han pedido para que pensemos colectivamente cuáles son los impactos ambientales de las llamadas leches de fórmula o como preferimos llamarles las fórmulas comerciales para lactantes. Y en este sentido, lo primero que quisiera transmitirles es que cuando hablamos de fórmulas comerciales para lactantes estamos hablando de un objeto comestible ultraprocesado. Salvo aquellos ultraprocesados a los que un niño o una niña están expuestos de manera intrauterina a través del cordón umbilical o a través de la placenta por la alimentación de la madre, es probablemente el primer ultraprocesado al que un niño o una niña son deliberadamente, conscientemente introducidos, ¿no? Es el primer ultraprocesado con el que va a tener contacto cuando llega a esta vida extrauterina. Y entonces es muy importante que nos detengamos a pensar en esto que Claude Fischler, ¿no? El antropólogo francés, nos dice, los alimentos son buenos para pensar, ¿no? Entonces es muy importante que colectivamente nos detengamos a pensar qué es lo que hay detrás de una fórmula comercial para lactantes, cuáles son las cadenas de producción, de distribución, de consumo que caen en esa lata, en ese cartón que encontramos en el centro de salud, que encontramos en la farmacia, que encontramos en el supermercado, que encontramos de manera ubicua a través de la publicidad en la vía pública o en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación. Lo primero que tenemos que decir es que el ingrediente principal de la fórmula comercial para lactantes, de las fórmulas infantiles, es la leche de vaca. Y si es la leche de vaca, nuestro imaginario colectivo nos lleva a pensar, imaginar una vaca, probablemente holando argentina, pastando libremente en una pradera verde, frondosa, pero la realidad es que la producción láctea en nuestro país dista en mucho de esta imagen bucólica, idílica que tenemos en el imaginario colectivo. Gran parte, en su casi totalidad, la producción láctea en nuestro país tiene lugar en lo que se llaman feedlots, esto es, engordes a corral. Superficies muy pequeñas donde las vacas, lejos de poder pastar libremente al sol, están en superficies muy pequeñas, hacinadas, alimentándose no a pasto, como están preparadas biológicamente para hacer, como herbívoros que son, sino alimentadas a base de granos. ¿Y cuáles son esos granos que las vacas consumen en estos feedlots, en estos engordes a corral? Bueno, son granos transgénicos. Esto nos lleva un paso hacia atrás en la cadena, ¿no? Empezar a problematizar también la alimentación de esas vacas que van a generar la leche que luego va a integrar la fórmula comercial para lactantes. El primer eslabón del agronegocio transgénico en nuestro país tiene que ver justamente con estos granos, sea maíz o sea soja, que sirven de base para la alimentación de las vacas. ¿Y cómo se produce esa soja y ese maíz? Bueno, estamos hablando de granos transgénicos, ¿no? Argentina es el tercer país productor mundial de transgénicos después de Estados Unidos y de Brasil. Prácticamente el 100% de la soja en nuestro país es transgénica, el 96% del maíz también. Y estamos hablando de granos transgénicos diseñados genéticamente para tolerar la aplicación de distintos agrotóxicos, desde la llamada soja RR1, ¿no? Lista para el Roundup, para el herbicida de glifosato de marca comercial Roundup, ¿no? Introducida en 1996. A esta parte, todos esos eventos transgénicos de maíz y de soja han sido diseñados para tolerar la aplicación de agrotóxicos. ¿Qué significa esto? Que el productor los puede plantar, puede pulverizar el glifosato u otros agrotóxicos de manera aérea, de manera terrestre, en la confianza de que como esas plantas están diseñadas genéticamente para tolerar su aplicación, no van a morir y van estos herbicidas a eliminar la competencia por los nutrientes, por el agua,
del suelo. Entonces, detrás de las fórmulas comerciales para lactantes tenemos este modelo de agronegocio transgénico que depende de granos transgénicos diseñados específicamente para tolerar la aplicación de agrotóxicos. Con lo cual, hacia atrás en la cadena tenemos todo el drama de la utilización masiva de agrotóxicos. Y esto en un país que tiene el triste privilegio de ser uno de los que más agrotóxicos por persona por año usa en el mundo. Estamos hablando de que el 80% de la superficie cultivada en nuestro país está destinada a cultivos transgénicos resistentes a agrotóxicos y esto ha multiplicado exponencialmente el uso de los agrotóxicos, que se han incrementado de 1996 a esta parte en un más de un 1500%. Si bien no tenemos cifras exactas de la cantidad de uso, hay estimaciones que rondan entre los 500 y 600 millones de litros de agrotóxicos por año. Entonces, ¿cuál es el problema del uso intensivo de los agrotóxicos? Que la exposición ambiental aguda y crónica a esos agrotóxicos, que afecta a 12 a 14 millones de personas en nuestro país que viven en lo que llaman pueblos fumigados, está desembocando en un aumento de los cánceres, porque muchos de los productos son cancerígenos, en trastornos de fertilidad, tanto masculinos como femeninos, en trastornos neurodegenerativos, porque muchos de los productos son liposolubles, es decir, que se adhieren a tejido graso del cerebro como el cerebelo y son neurotóxicos muchos de ellos. Tenemos también un aumento de las enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, aumento de las malformaciones, porque muchos de los productos son teratogénicos. Es decir, la exposición ambiental aguda y crónica a esos agrotóxicos con los que se producen esos granos transgénicos que sirven de alimentación para las vacas en los feedlots, generan enfermedades a las personas que tienen que manipularlos, a los trabajadores rurales y a quienes viven, como decía anteriormente, en los pueblos fumigados, 12 a 14 millones de personas en nuestro país. Entonces, es importante, ¿no? Imaginar todo lo que está atrás en cada una de estas cadenas, ¿no? Eh, Ese modelo agronegocio transgénico no solo genera enfermedades a los seres humanos, sino que destruye la vida en los campos, ¿no? Por esa carga química que afecta a los pájaros, que afecta a la microbiología del suelo, afectando la fertilidad del suelo y que afecta también a los polinizadores, de los que dependen, por ejemplo, el 70% de los alimentos para existir. Y ese modelo de agronegocio transgénico ha sido posible gracias a la deforestación. Argentina ha sido uno de los países que más ha deforestado en los últimos años. Hemos destruido bosques, selvas y humedales, siendo uno de los 10 países que más ha deforestado a nivel global para darle lugar justamente a estos monocultivos transgénicos resistentes a herbicidas. Entonces, esto también está detrás de las fórmulas comerciales para lactantes. La deforestación, que implica, por ejemplo, la destrucción de la biodiversidad, es decir, de todos los animales, de los seres vivos que viven en esos ecosistemas, en los bosques, selvas y humedales, los trastornos vinculados a la afectación del ciclo del agua, ¿no? Entonces, ciclos de sequía alternados con ciclos de inundaciones que afectan a nuestro país, como ustedes recordarán, y fuentes de zoonosis de todo tipo, porque la destrucción de los hábitats en los que viven los animales hace que esos animales que sobrevivan luego tienen que traslocarse hacia otras localidades en las que entran en contacto con los seres humanos, con, por supuesto, su carga de virus y bacterias que de esa manera se transmiten a los seres humanos. Estas son las llamadas enfermedades zoonóticas que se transmiten de animales a seres humanos. Entonces, detrás de esa vaca estabulada en un feedlot, en un engorde a corral, están esos granos transgénicos producidos de esta manera con todas esas externalidades negativas, con todos esos impactos ambientales y en la salud negativos hacia atrás en la cadena y no podemos dejar de perder de vista esto. Pero el propio field out además genera otras consecuencias, ¿no? El hecho de tener animales muy homogéneos genéticamente hacinados en superficies pequeñas hace que estén inmunodeprimidos e inmunosuprimidos, ¿no? Por las condiciones de hacinamiento y de estrés. En esas condiciones los animales son mucho más susceptibles a enfermarse. Entonces, para evitar que se enfermen,
utilizamos sistemática, regularmente, una cantidad exorbitante de antibióticos. De hecho, el 70% de los antibióticos que se usan en la actualidad a nivel global se utilizan justamente para la producción animal en la ganadería industrial, principalmente la vacuna. ¿Para qué se hace esto? Para, en primer lugar, promover el crecimiento de los animales. Se usan los antibióticos incluso en nuestro país, en Argentina, para promover el crecimiento de los animales en menor tiempo posible y de esa manera poder enviarlos al mercado o aumentar la producción de leche. En segundo lugar, para prevenir que en esas condiciones de hacinamiento y estrés se enfermen. Y en tercer lugar, para que si se enfermen no contagien los unos a los otros, ya que al estar hacinados el riesgo de contagio es muy alto. Entonces, esos antibióticos, ¿qué pasa? Pasan a las carnes, leches de esos animales, y un 90% de eso que no, los animales no biodisponibilizan se termina excretando al suelo de esos feedlots, ¿no? A través de la orina, a través de la materia fecal. Y de esa manera permea a través de las napas a los cursos de agua. Entonces tenemos hoy leches, carnes y cursos de agua contaminados con residuos de antibióticos o con genes de resistencia a los antibióticos. Y este fenómeno ambiental está generando uno de los principales problemas de salud pública en la actualidad, que es la resistencia a los antimicrobianos. Esto es, que este uso desquiciado de antibióticos en la ganadería industrial, en la producción industrial de carnes y leches de esta manera, está haciendo que perdamos eficacia antibiótica cuando tenemos una infección bacteriana, porque muchas veces se utilizan los mismos antibióticos. Y las bacterias, frente a esa agresión, empiezan a desarrollar resistencias y ya no hay antibióticos conocidos para lidiar con esas bacterias súper resistentes. Estamos entrando gravemente en una era pre-Fleming, ¿no? Y ya muchos tratamientos pierden eficacia justamente por este gran drama de salud pública llamada resistencia a los antimicrobianos, que se cobra la vida de 1.400.000 personas por año en el mundo, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con los feedlots, con los engordes a corral, y como si eso fuera poco, como también el hecho de tener estos animales hacinados en superficies pequeñas es el caldo de cultivo de zoonosis de todo tipo. Ya nos habíamos referido a la zoonosis fruto de la deforestación, pero también tenemos que referirnos a la agricultura, la ganadería industrial como fuente de zoonosis de todo tipo. Porque estos animales así homogéneos, genéticamente uniformes, hacinados, son, como dije, muy susceptibles a enfermedades y al enfermarse transmiten esas enfermedades a los trabajadores de esas explotaciones y luego esos trabajadores las llevan a sus comunidades. Y esto lo decimos en un contexto post-COVID, donde gran parte de nuestra humanidad compartida estuvo encerrada justamente por una enfermedad zoonótica y al mismo tiempo todas las epidemias del siglo XXI han sido enfermedades zoonóticas, es decir, transmitidas de animales a seres humanos. Y cuando vemos el origen de otras epidemias como la gripe aviar, la gripe porcina, vemos muy claramente que el origen de esas epidemias, o muchas de las cuales tuvieron un alcance pandémico, se originaron justamente en esta producción industrial de carnes, en esta ganadería industrial. Como si eso fuera poco, la presencia de esos animales, como dije, contamina el agua con distintos nitratos, nitritos, y genera también la contaminación con antibióticos, antivirales, muchas veces que se utilizan, y genes de resistencia a los antibióticos que terminan en los cursos de agua. Generan también olores nauseabundos, ¿no? Que son muy nocivos para la gente que vive aledaña a estos feedlots, y muchas comunidades tienen que organizarse colectivamente para tratar de resistir el establecimiento de estos feedlots cerca de sus hogares, ¿no? Porque los olores tornan invivible la presencia de esos animales hacinados en las localidades aledañas. Entonces, este es el contexto en el que se produce la leche de vaca fluida, fresca, que luego es trasladada por camiones. Entonces, la sola presencia, ahí vamos a introducir una noción que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática atribuidas al sistema de las fórmulas comerciales para lactantes, ¿no? Lo primero es la presencia
de las vacas, ¿no? Las vacas en sí mismo emiten a través de sus flatulencias y de los erutos un gas de efecto invernadero como es el metano. Una de las principales fuentes de emisiones de gas de efecto invernadero tiene que ver justamente con la ganadería industrial de por sí. Hacia atrás también la deforestación genera emisiones de gas de efecto invernadero. La producción de los granos transgénicos también a su vez genera emisiones de gas de efecto invernadero por los fertilizantes que son derivados de combustibles fósiles, por los agrotóxicos que también son derivados de combustibles fósiles, con toda su cadena de producción, distribución, procesamiento y logística para ser utilizados como insumos en la agricultura y luego en la ganadería. Y luego tenemos que esa leche fresca producida en estos engordes a corral, en estos feedlots, es trasladada en camiones hacia las usinas lácteas, ¿no? Hacia las fábricas donde, sometida a determinados procesos industriales, es evaporada y se convierte en la leche en polvo, que es la materia prima esencial de las fórmulas comerciales para lactantes. Por supuesto que ese procesamiento industrial de evaporación y también de pasteurización requiere mucha energía, energía que es derivada en nuestro país de combustibles fósiles y en consecuencia genera más emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática. Como si eso fuera poco, una vez que tenemos esa fórmula, ese polvo, esa leche en polvo, que es la materia prima esencial, luego eso se traslada a la fábrica efectivamente la fórmula comercial para lactantes. Entonces, como podemos apreciar, eh, el primer ingrediente básico esencial de una fórmula comercial para lactantes, que es la leche de vaca, en Argentina tiene todos estos impactos negativos. Entonces, al ver esa lata, al ver ese cartón, tenemos que imaginar que detrás de eso tenemos granos transgénicos, tenemos fumigaciones con agrotóxicos, tenemos resistencia a los antimicrobianos, tenemos riesgo de zoonosis, tenemos deforestación, tenemos pérdida de biodiversidad, tenemos emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática, tenemos contaminación del aire, del agua, del suelo, tenemos destrucción de los bosques, selvas y humedales, tenemos pérdida de fertilidad de los suelos, tenemos afectaciones en la salud a los trabajadores rurales, a los pueblos fumigados impactados por los agrotóxicos con los que se producen los granos que les sirven de alimento, ¿no? Es decir, graves impactos ambientales tan solo del primer elemento, la materia prima esencial de esa fórmula comercial para lactantes. Pero por supuesto, esto no termina así, allí, sino que el segundo ingrediente que tienen las fórmulas comerciales para lactantes son los aceites vegetales. Y entonces nuevamente tenemos que problematizar cómo se producen cada uno de esos aceites vegetales que desembocan en esa fórmula comercial para lactantes. Esos aceites pueden ser de soja, entonces nuevamente volvemos a la producción de la soja transgénica en nuestro país, puede ser de canola, que en general también es transgénica, resistente a herbicidas, puede ser de palma. Entonces, acá, por ejemplo, el aceite de palma que muchas veces se utiliza está asociado muy claramente a la deforestación de selvas en distintas partes del mundo. Puede ser aceite de coco, puede ser aceite de girasol. Es decir, aceites vegetales de distintas oleaginosas, cada uno con sus impactos ambientales negativos en toda la cadena hacia atrás que acabamos de describir. Y como si eso fuera poco, no solo los granos, sino todos los impactos que tiene el procesamiento y el transporte de esos aceites vegetales producidos de esa manera hacia, del mismo modo, la fábrica de las fórmulas comerciales para lactantes. Por supuesto, a partir de camiones que generan emisiones de gas de efecto invernadero responsables de la crisis climática, como vimos recién. Como si eso fuera poco, muchas veces, sobre todo para lo que son las fórmulas para intolerantes a la lactosa, se utilizan endulzantes que reemplazan a la lactosa propia de la leche con endulzantes de distinto tipo. Por ejemplo, el jarabe de maíz. El jarabe de maíz que está presente en muchas fórmulas comerciales, estamos hablando de un jarabe de maíz que es un subproducto industrial del maíz transgénico en nuestro país, resistente a herbicidas y que expresa poder insecticida, como son los llamados eventos transgénicos BT. Entonces, esto es lo que estamos hablando, un subproducto industrial de un grano
de maíz transgénico con todas las externalidades negativas, todos los impactos negativos ambientales que vimos anteriormente. Si no es el jarabe de maíz, puede ser glucosa, puede ser maltodextrina, puede ser incluso muchas veces sacarosa, ¿no? Como fuente de azúcares, que buscan fidelizar a ese niño, a esa niña, a lo que luego van a encontrar en el resto, los ultraprocesados con ese nivel de dulzor tan importante, ¿no? Del mismo modo, muchas veces se agrega omega 3 y omega 6 que tienen como su origen los pescados, entonces ahí toda la cadena propia de la pesca en general industrial que sirve de base para la extracción de ese omega 3, de ese omega 6 que desemboca en las fórmulas comerciales para lactantes con toda esa cadena de producción, de distribución que lleva hasta la fábrica de la fórmula comercial para lactantes. Como si eso fuera poco, tenemos que se le agregan a las fórmulas vitaminas, ¿no? En este intento estéril, yo diría, de reemplazar a la maravilla de la lactancia humana, se recurre a la adición de vitaminas y minerales de todo tipo, por supuesto, todos los cuales tienen una fabricación industrial y procesos de síntesis previos que requieren energía, que tienen sus propios impactos ambientales negativos. Muchas veces se le incorpora vitamina A, D, E, K, C, B1, B2, B6, B12 y minerales de todo tipo, cada uno de los cuales obedece hacia atrás a una cadena que muchas veces tiene que ver con la minería, ¿no? Entonces, una alianza ahí estratégica entre el sector de la minería de minerales junto con la industria farmacéutica, que es la que sintetiza esas vitaminas que sirven de insumo también para las fórmulas comerciales para lactantes. Del mismo modo, en esta alianza con la industria farmacéutica, hablamos del añadido de prebióticos, de probióticos, ¿no? De taurina, de colina, de inositol, entre otras sustancias, ¿no? Y como si eso fuera poco, vamos a encontrar en las fórmulas comerciales para lactantes los mismos ingredientes que vamos a encontrar luego en los ultraprocesados, por ejemplo, los aditivos, como emulsionantes, como estabilizantes. El emulsionante estrella al que recurren las fórmulas comerciales para lactantes es la lecitina de soja. Entonces, del mismo modo, estamos hablando de una lecitina que es un subproducto industrial de la soja transgénica resistente a herbicidas producida de esa manera en nuestro país. Una vez que tenemos todas estas materias primas, desembocan en la fábrica y la fábrica, por supuesto, recurre a una serie de procesos, pasteurización, secado, envasado, que son muy costosos en términos energéticos, ¿no? Que utilizan mucha energía y, por supuesto, ese uso intensivo de energía para producir esas fórmulas comerciales para lactantes generan emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática. Luego, les voy a compartir algunos datos concretos para que se lleven de qué estamos hablando cuando hablamos de emisiones, ¿no? Asociadas a las fórmulas comerciales para lactantes. Una vez producida esa fórmula, eh, luego es necesario que la envasemos, ¿no? Y esos envases, a su vez, pueden ser de plástico, pueden ser de aluminio, pueden ser de papel, de cartón, cada uno de los cuales tuvo hacia atrás su propia cadena de producción y de distribución con sus propias externalidades. Pensemos, no sé, la cadena del aluminio, muy contaminante en todos sus eslabones, ¿no? Pensemos la industria del papel con todas las pasteras que contaminan el aire, el agua, el suelo, que enferman a las comunidades aledañas, solo por dar dos ejemplos, ¿no? Y del mismo modo, ni que hablar la industria de los plásticos, ¿no? Un producto de los combustibles fósiles, de la petroquímica, con todas las externalidades y impactos ambientales negativos. Una vez que todo esto está reunido en esta lata, en este cartón, empieza toda la tarea de la logística y la distribución. Y ahí que vemos nuevamente que entran en escena los camiones alimentados por combustibles fósiles circulando por todo el territorio nacional y muchas veces en cadenas logísticas globales, ¿no? O regionales que recorren grandes distancias, alimentos kilométricos, con barcos, con aviones alimentados también con combustibles fósiles y en consecuencia generando emisiones de gases de efecto invernadero responsables
de la crisis climática a lo largo de toda la cadena de transporte y logística, ¿no? Y como si eso fuera poco, el resultado final de todo esto son los residuos. Una vez que esas latas son llevadas a los centros de distribución, de ahí los comercios minoristas, de ahí a los hogares, nuevamente tenemos un uso intensivo de energía para poder calentar el agua que es necesaria para elaborar las fórmulas comerciales para lactantes. Entonces ahí tenemos nuevo consumo de energía, nuevo consumo de agua. Después les voy a compartir datos de consumo de agua a lo largo de toda la cadena. Consumo de plásticos, ¿no? Con impactos también en el consumo de microplásticos, como les voy a compartir luego también algunos datos, y todo esto genera residuos, ¿no? Genera residuos de plástico, genera residuos de aluminio, genera residuos de, de cartón que luego tienen impactos ambientales negativos en los basurales a cielo abierto y como ustedes saben, lleva muchos años que terminen de degradarse estos materiales, ¿no? Que permanecen allí para siempre. Entonces, como podemos apreciar, toda la cadena de producción, distribución y consumo de las fórmulas comerciales para lactantes, en tanto el primer o uno de los primeros ultraprocesados al que introducimos a nuestros niños y niñas, tiene severos impactos negativos. Y estos impactos negativos son en el ambiente, en el derecho a vivir en un ambiente sano, reconocido en nuestra propia Constitución Nacional, pero también en otros derechos humanos, como en el derecho al agua y al saneamiento, el impacto negativo que tiene en el agua, en el derecho a la alimentación adecuada, en el derecho a la salud a lo largo de toda la cadena, como veíamos anteriormente. Eh, me parece importante, antes de concluir, eh, compartirles algunos datos de investigaciones recientes que han tenido lugar, que le han puesto números, ¿no? A estos impactos ambientales o socioambientales los que venimos conversando. Hay un trabajo que les recomiendo encarecidamente que lean, que fue producido por IPFAN Asia en el año 2014, que se llama Una fórmula para el desastre, ¿no? Donde reúne, sistematiza ya hace 11 años muchos de estos impactos socioambientales que están detrás de las fórmulas comerciales para lactantes que venimos describiendo. Es un excelente trabajo que les recomiendo que lean encarecidamente, como les dije anteriormente. Pero simplemente para terminar, algunos datos para que se lleven. En primer lugar, datos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, de las que ya hemos hablado a lo largo de toda la cadena. Bueno, se calcula que la producción de 1 kilo de fórmula o de fórmula infantil genera entre 4 y 11 kilogramos de dióxido de carbono equivalente, que es, como dijimos, uno de los principales gases de efecto invernadero. Y fíjense que hay un estudio de Changing Markets Foundation y de Fund del año 2022 que calcula que todas las emisiones globales asociadas a la industria de las fórmulas comerciales para lactantes ascienden a más de 11 millones de toneladas, reitero, 11 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Como si eso fuera poco, les comparto algunos datos del uso intensivo del agua y de la tierra. Se calcula que para producir 1 kilogramo de fórmula en polvo se requiere entre 4.000 y 6.000 litros de agua, considerando todo el ciclo completo del que hablábamos, ¿no? De forraje, de la cría, del procesamiento. Por supuesto, los impactos en la deforestación y la pérdida de biodiversidad, la que ya hemos hablado, el alto consumo energético en toda la cadena y demás. Del mismo modo, quisiera compartirles eh, que todo esto tiene sus impactos también en los consumos, ¿no? Visto de una perspectiva de derechos humanos, podemos garantizar que todos los impactos ambientales negativos que tiene la producción de fórmulas comerciales reúne las características de un alimento adecuado para los lactantes. Bueno, claramente que no. Entonces les voy a compartir algunos datos eh, que llaman la atención, ¿no? Sobre los impactos que esto tiene. En primer lugar, ya que hablamos de la presencia de plásticos en toda la cadena y en especial en la preparación, ¿no? No solo en el envase, sino también en la preparación, desembocan en, por supuesto, la presencia de microplásticos y nanoplásticos en las fórmulas comerciales para lactantes. Una investigación de Nature Food reveló
que los biberones de polipropileno pueden liberar entre 1,3 y 16,2 millones de partículas de microplásticos por litro al preparar la fórmula, lo que puede implicar una ingesta de hasta 1,6 millones de partículas por parte de los bebés. Es decir, estamos sometiendo a nuestros bebés al consumo de microplásticos, nanoplásticos, que por supuesto tienen un impacto negativo en su salud, ¿no? En segundo lugar, hablamos de la cadena de los agrotóxicos, que desembocan en estas fórmulas comerciales para lactantes. Entonces, es esperable encontrar residuos de agrotóxicos en las fórmulas comerciales. Y si tuviéramos duda, distintas investigaciones revelan la presencia de pesticidas, de distintos agrotóxicos en las fórmulas comerciales. Hay estudios que se han hecho en Brasil, que luego los puedo compartir si quieren, en Estados Unidos, ¿no? Una organización, Environmental Working Group, EWG, examinó 73 productos de alimentos para bebés y encontró que el 38% de los productos tenían al menos un pesticida tóxico, ¿no? Por supuesto, eso puede comprometer el desarrollo fisiológico de los niños y impactos neurológicos y hormonales también negativos. Hablamos también del el uso intensivo de antibióticos en toda la cadena y en consecuencia es esperable encontrar residuos de antibióticos en estas fórmulas comerciales. Y donde quiera que los buscamos, los encontramos. Entonces también hay estudios que se hicieron en Brasil y detectaron la presencia de los antibióticos macrólidos. En China encontraron antibióticos como la doxiciclina, la clortreciclina y la oxitreciclina en leche en fórmula, estudios similares en Irán y demás, y otros países, que por supuesto en la exposición temprana a los bebés a los antibióticos y a genes de resistencia a los antibióticos genera resistencia a los antimicrobianos, como vimos, y alteraciones en la microbiota intestinal, que por supuesto influye negativamente en su desarrollo inmunológico y metabólico. Como si eso fuera poco, hemos encontrado distintas investigaciones que dan cuenta de la presencia de metales pesados en fórmulas comerciales para lactantes por la característica de cada una de estas cadenas que desembocan en estas fórmulas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Consumer Reports, en un análisis de marzo de este año, justamente analizó 41 fórmulas infantiles de marcas muy reconocidas y encontró que la mitad tenían por lo menos un contaminante tóxico como plomo o arsénico, ¿no? Del mismo modo, por ejemplo, la presencia de plomo, como ustedes saben, puede generar retrasos en el desarrollo cognitivo, problemas de comportamiento. La presencia de arsénico puede generar daños neurológicos y aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer. La presencia de cadmio, que se ha encontrado, está relacionado con problemas renales y óseos. Y la presencia de mercurio afecta el desarrollo neurológico y puede causar trastornos del aprendizaje. Del mismo modo, algo les transmití ya de la presencia de microplásticos, ¿no? Estudio de 13 fórmulas infantiles. En Australia se hizo un estudio, la liberación de los biberones de propileno, etcétera, etcétera, etcétera. Y del mismo modo, la presencia de transgenes, ¿no? Fruto de los transgénicos que se usan en toda la producción industrial, ¿no? En síntesis, eh, estamos hablando de impactos muy negativos de toda la cadena de producción, de distribución y de consumo de las fórmulas comerciales para lactantes que muchas veces no tenemos en cuenta. Entonces, un poco la invitación de esta tarde es a pensar, ¿no? Detenernos a pensar qué es lo que hay detrás de esta fórmula, detrás de esta fórmula para el desastre, como le dice Ipfan de Asia en su publicación. E imaginar todas las externalidades negativas, todos los impactos negativos, todas las violaciones a los derechos humanos que se generan en toda la cadena detrás de la producción de estos ultraprocesados. Muy por el contrario, como ustedes saben, la lactancia humana, el único alimento netamente humano, tiene externalidades negativas cero, ¿no? Es local, está disponible física, accesible física y económicamente, es la alimentación perfecta. Por definición, es la expresión más perfecta del derecho humano a la alimentación adecuada, la expresión más perfecta de la soberanía alimentaria y no tiene ninguna de estas externalidades negativas, estos impactos ambientales negativos que acabamos de describir. En síntesis, desde una perspectiva de derechos humanos,
Adhiero, que es ni más ni menos que lo que establece nuestra Constitución Nacional. Podemos decir que nuestra Constitución Nacional reconoce el derecho a la alimentación adecuada, y el derecho a la alimentación adecuada implica que la alimentación tenga que ser sustentable. Esto es, que la posibilidad nuestra acá y ahora de alimentarnos no ponga en riesgo la posibilidad de nuestros hijos, de nuestros nietos a futuro, de seguir alimentándose en estos mismos territorios. Como podemos apreciar de esta intervención que he tenido esta tarde con ustedes, eh, la producción, distribución y consumo de fórmulas comerciales para lactantes dista mucho de ser sustentable, sino que por el contrario genera externalidades negativas, impactos negativos en toda la cadena, que conspiran contra el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos. Por el contrario, es necesario que el Estado, al respetar, garantizar y adoptar medidas para hacer efectivos los derechos humanos, promueva muy fuertemente la lactancia humana, no solo como la expresión más perfecta del derecho a la alimentación adecuada, como dije anteriormente, sino también para cuidar nuestra casa común, para cuidar nuestros territorios, para cuidar a nuestra población, frente a los impactos negativos que generan estas fórmulas comerciales para lactantes. Dejaría por acá, quedo a disposición para preguntas que pudieran tener. Mariana seguramente les va a transmitir mi contacto, y bueno, espero que esta breve intervención dé lugar a un rico intercambio que nos invite a reflexionar colectivamente sobre todo lo que se esconde detrás de cada una de estas fórmulas comerciales para lactantes. Abrazo fraterno y muchas gracias por su atención.